saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Continuamos con nuestra sección de un tema en 3 partes y estamos viendo 3 milagros presentes en el libro de los Hechos. Hoy vamos a ver un milagro bien especial y vamos a titular el tema de hoy, el mensaje del devocional, cuando un milagro no conviene. Cuando un milagro no conviene. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, en el versículo 16 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 16, desde el versículo 16 en adelante. Voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo la palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: 2 hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Amén. Este relato de un milagro que no conviene nos muestra cosas muy interesantes, muy llamativas, muy profundas. Ya el apóstol Pablo, habiendo concluido, podemos decir, su primer viaje misionero, por diferencias de opinión o diferencias respecto a ciertos asuntos, por causa de Juan Marcos, el escritor del Evangelio, fue parte directa de la primera comitiva junto a Bernabé. Pablo se separa de ellos y empieza su segundo viaje misionero, acompañado por Silas y Lucas, el escritor del Evangelio y del libro de los Hechos. Y habiendo llegado a la zona portuaria de Filipos, Dios permite que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, abriese la puerta al Evangelio. Lidia, la vendedora de púrpura, fue usada para abrir la puerta al Evangelio. Y ya el Evangelio, podemos decir, que se estaba perfilando también para su entrada a Europa. Pero lo llamativo de esto, estas ciudades, comprendiendo que eran ciudades llenas de idolatría, eran ciudades paganas, eran ciudades donde también la cultura griega había impregnado esta adoración a falsos dioses, también tenían sus costumbres de personas que adivinaban, vaticinaban el futuro. Y este es el caso de una muchacha esclava que en ella existía un espíritu de adivinación, y a través de este espíritu de adivinación sus amos recibían gran ganancia. El asunto en cuestión es que Pablo y Silas, cuando el espíritu los descubre de alguna forma, usando la boca de la muchacha, comienza a decir
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y dice que esto lo hizo por muchos días. Y esto desagradó a Pablo. Y este hombre, envuelto en el poder de Dios, dice lo siguiente: te mando, te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Es que hay varias cosas que son importantes de atender en este tema de hoy, de cuando un milagro no conviene. Fíjense que Pablo, solo con la autoridad de la palabra, sin mayor demostración de griteras, saltos innecesarios o de quedar difónico, tanto levantar la voz, solo la autoridad de la palabra y en el poder del Espíritu, Dios lo respalda para echar fuera un espíritu pitonizo, un espíritu que adivinaba, y dejó libre a esta muchacha. Está ahí todo bien. Podríamos decir que muy pocos notaron un gran milagro, una vida cautiva. Esta muchacha no solo era esclava de sus amos, sino que estaba esclavizada por este espíritu. Y cada vez que ocurre un milagro, el común de la gente se sorprende y se goza. Pero acá pareciera que pasó inadvertido el milagro, porque a los que primero no les convenía este milagro fue a los amos de esta mujer, porque ahora se le fue la fuente de su ganancia. Entonces vemos, por un lado, frente a ciertos milagros hay personas que no les conviene el milagro en sí. Mira qué interesante. Similar a cuando alguien mendiga en las calles. Muchos van a preferir la moneda a que se le dé una fuente de trabajo, porque no les conviene a algunos, no digo todos, algunos que han tomado esto como un negocio. Obviamente que al que realmente está en la necesidad, más que la moneda de limosna, necesitan la solución de raíz al problema, es decir, el milagro, la intervención divina. Pero acá es muy llamativo que prácticamente se pasó por alto el milagro de liberación y todo se centró en un gran alboroto, dado que los amos de esta muchacha vieron perdida su fuente de ganancia. Tan lamentable que esta muchacha tenía un espíritu que adivinaba por ella, y la que menos veía ganancia era ella, eran sus amos los que la tenían. Pero aparentemente tras este hecho fortuito había todo un plan de Dios, porque lo que hemos visto relata y que los siervos de Dios Pablo y Silas fueron encarcelados, fueron golpeados y fueron llevados a las mazmorras en Filipo, donde un carcelero, que se supone que tenía que encarcelar gente, estaba más preso que los presos. Dado todo el contexto de la manera que Dios responde, este hombre estuvo a punto de quitarse la vida. Pero así como el Evangelio había entrado en esa zona a través de Lidia, la vendedora de púrpura, ahora, producto de este milagro que aparentemente no conviene, Dios abrió la puerta para la salvación del carcelero de Filipo y de toda su familia. Entonces, mire, vamos incluyendo en algunos puntos importantes. Número 1, para muchos o para pocos, a veces hay milagros que no convienen. Número 2, pero tras ese milagro está lo que denomino desde lo personal la excusa santa. Que a través de ese milagro, un carcelero que estaba encarcelado en barrotes espirituales iba a recibir la liberación y la salvación de su alma. Y número 3, en una cadena consecutiva hubo mucha gente que perdió, pero hubo mucha gente que se benefició. Los amos de la joven perdieron el factor económico, pero la familia del carcelero recibieron la bendición espiritual de la salvación, la cual es un precio realmente que escapa a nuestro pensamiento. Es algo inigualable en precio, la salvación del alma. Así es que
Cada vez que Dios hace un milagro, no solo miremos el milagro en sí, sino el por qué Dios ha hecho un milagro. Saludos, paz, amor y bendición, desde longa vida a cada uno de ustedes.